Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta recreación de un hecho que aconteció aquí al lado, no lejos del lugar donde ahora nos encontramos, y que tuvo una significación mayor de la que el olvido ha pretendido darle. Es una pena enorme, pero no echemos la culpa de todo ello a los demás. En estas tierras de León tenemos tantos acontecimientos que terminamos por no dar importancia a ninguno, cegados por el brillo de tanta historia acumulada. Los que tienen únicamente un hecho, o incluso una simple leyenda, lo magnifican hasta tal punto que parecen haber sido los verdaderos hacedores de la historia de nuestro país, por no decir del mundo. No señalo, pero tampoco es mi costumbre callarme. Una ya comienza a estar harta de tanta mentira, de tanta manipulación y de tanta prepotencia. Hoy les invitamos a cerrar los ojos, metafóricamente, y a sentirse partícipes de un hecho importante, a valorar lo que nuestros antepasados hicieron en situaciones bien difíciles y a darlo a conocer con la satisfacción y el orgullo que el caso requiere. Y no olviden que no solo debemos respeto a los que nos han precedido, sino que tenemos una enorme deuda contraída con ellos. Hay que mantener su legado, valorar sus hazañas, divulgar lo conseguido, agradecer como se merece su herencia y legarla sin tacha a la generación siguiente. Con sano orgullo, cierto es, porque tampoco es muy saludable para la mente caer en el derrotismo que tanto nos caracteriza. Ellos fueron grandes. En concreto, en la época en la que hoy nos situamos, el Reino de León era, sin ninguna duda, el más importante de la península. Y eso no es poco decir. Era el que hacía las leyes, el que marcaba el ritmo de la historia, aquel a quien todos los demás temían, al que pedían apoyo y al que pagaban tributos. Y en aquellos momentos tuvo lugar el hecho que hoy les traemos a la memoria y a la contemplación, con toda la ilusión de la que somos capaces, puesto que, como enamorados de nuestra historia, venimos dispuestos, si nos lo permiten, a contagiarles nuestra pasión. Pónganse, pues, en situación. Estamos en 1055. Después de no pocas dificultades, el Reino de León ha conseguido una estabilidad en la persona de los reyes Sancha y Fernando. Tienen 5 hijos: Urraca, Elvira, Sancho, Alfonso y García. La continuidad en el trono está asegurada. El califato de Córdoba, después de la muerte de Almanzor, ha perdido fuerza y se ha deshecho en pequeños reinos de taifas. La balanza se inclina ahora hacia el lado contrario, y es el Reino de León el que marca el camino. Incluso impone parias, aquellos pagos de impuestos a cambio de no ser atacados, a todos los reinos bajo el dominio musulmán. Anteriormente, Alfonso V ha establecido un catálogo de leyes, los fueros de León, que gobiernan la existencia de los leoneses. La vida puede continuar. Cabe ahora un paréntesis en el devenir de los grandes de la época para ocuparse de los asuntos religiosos. Y la familia real ha elegido Collanza para esa magna asamblea. Aquí los tienen. Están los obispos de la mayoría de las diócesis del reino e incluso de alguna otra invitada, los abades de los más importantes monasterios y la nobleza de palacio. Es un momento importante en la sociedad de la época y especialmente en la vida de la Iglesia. Por eso, en algunos lugares de la cristiandad se producen también asambleas como la que aquí nos concita. La Iglesia está pasando por una situación especialmente difícil. Justo el año anterior, 1054, después de varios desencuentros, se ha producido el denominado Gran Cisma entre la Iglesia de Occidente y las Iglesias de Oriente, algo que vino a romper, de manera definitiva, el equilibrio de lo que se denominaba la pentarquía, es decir, la comunión de los diferentes patriarcados del Oriente con la Iglesia romana de Occidente. Para que juzguen la importancia de los hechos, algunos seguramente lo recuerdan.
El primer intento serio de unión no se producirá hasta 1965, fecha en la que el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras I anularon los anatemas y excomuniones que se habían lanzado los unos a los otros en aquel 1054. Habían pasado más de 900 años. Estamos también en el momento en el que la Iglesia legionense, entendiendo este término como la del Reino de León, de contenido más ortodoxo, comienza a verse empujada hacia posturas más próximas a Roma y a adoptar ritos que hasta el momento le eran ajenos. Aquí se practicaba el denominado rito hispano-mozárabe, que, por ejemplo, por exclusivo privilegio, se utiliza aún en San Isidoro en determinadas ocasiones. Con ello, los templos van a cambiar y, como cambio más palpable, aparecerán, por ejemplo, las imágenes, algo totalmente prohibido en ritos anteriores por ser considerado idolatría. De hecho, el rito romano se establecerá definitivamente en la época de Alfonso VI y su esposa Constanza de Borgoña, pocos años más tarde. Una vez vista la importancia del momento, centrémonos en aquella histórica reunión. Escuchen, escuchen. Caballero. Bien. La reina Doña Sancha está preocupada por saber cómo ha sido vuestro acomodo aquí, en el Palacio de Mallorca. Su palacio. Tiene intriga y, aprovechando que muchos de nosotros aún no nos conocemos, pues haremos una suerte de presentaciones. Vos mismo, abad, no lo conozco. Señor, soy Sabarico, el abad de San Miguel de Escalada. San Miguel, que estáis reconstruyendo el monasterio. Así es. Y quisiera expresarle mi gratitud por su apoyo a la reforma del monasterio. Doña Sancha es la que se está preocupando. Gracias, Sabarico. Tome asiento. Vos tampoco tengo la suerte de conoceros. ¿Señor? Sí. Abad del monasterio de San Miguel de Espinalet. Vengo de la Universidad. ¿De lejos? ¿Y qué tal el camino? El camino bien, aunque la permanecía del puerto de Manzanara. ¿Os habéis repuesto? Efectivamente, gracias por su apoyo. Bien. Puede tomar asiento. A vos sí que lo conozco. Don Alvito, abad de Sahagún. Así es, señor. El monasterio de Sahagún, una de las congregaciones más amplias en terreno y más prósperas de su reino. Bien. Ayer teníamos una duda, Sancha y yo. No sabíamos exactamente hasta dónde llega la extensión del monasterio. Sabemos que es mucha, pero no sabemos hasta dónde. ¿Nos puede sacar de duda? Sí, señor. Desde Tierra de Campos hasta las tierras de Segovia. Tenía razón, Sancha. Siempre la tiene. Gracias, amigo. Tome asiento. Ordóñez, alférez real. ¿Qué tal ha sido el acto? Faltaría más, señor. Sí. Ningún problema. Es más, sé que hablo en nombre de mis compañeros de armas, nosotros todos. Y es que estamos más que habituados a las dificultades derivadas de nuestra condición de caballeros. Lo sé, Ordóñez, lo sé. Y vos, noble y leal Salvador, ¿qué me contáis? Mi señor, por algo se le conoce el de las 4 manos. Lo sé, el de las 4 manos. Siempre dispuestos a asumir los mayores riesgos por el interés. Incluso poniendo en peligro nuestra propia vida. Lo sé, Salvador, muchas gracias. Y vos, valeroso y tenaz conde Sancho, primo, ¿qué tal esta noche, palacio? Gracias, mi señor. Pero como bien sabéis, la comodidad no es patrimonio de las mujeres. No esperaba menos, conde Sancho, no esperaba menos. Podéis tomar asiento, gracias. Y vos, no he podido evitar escucharos. Y sin duda,
sin conoceros, sé quién sois por vuestro acento. Sin duda sois don Cisnando, obispo de Portugal. Efectivamente, mi señor. El viaje ha sido largo, pero la comunidad de nuestras noches ha sido de verdad. Bien, ya está el repuesto del viaje. Ya está muy largo. He visitado ya los aposentos que doy a esta casa. Bien. ¿Sabéis cómo se habéis repuesto tan rápido? ¿Cómo? Por la edad. Es un obispo muy joven. Muy bien. Gracias por existir. Vos, don Juan, obispo de Pamplona, la última vez que nos vimos fue en Atapuerca, tras la muerte de mi hermano García. Supongo que ha sido duro el viaje desde Pamplona. Desgraciado acontecimiento, señor, pero con tesoro y buenas palabras, aquí estamos. ¿Habéis echado de menos algo de las comunidades de vuestro palacio de leyes? Nada, aquí en la línea hemos pensado en unas elecciones que incluso allí han brillado los consejos. También hay que agradecer a la esposa, a la reina Sancha, su amabilidad. Gracias, don Juan. No veis tomar asiento. ¿Cuánto tiempo sin veros, don Diego, obispo de la diócesis de Astorga? ¿Qué tal? Diego entender, bien, satisfecho tanto del viaje como sobre todo del avanzado que he recibido en este país. Gracias, don Diego. Podéis tomar asiento. ¡Qué alegría, don Noelán, obispo de León, volver a veros! ¿Os habéis sentido como en vuestra casa? Igualmente tenía mi Señor. Yo había encontrado vos como lo estuvimos en vuestra congregación, en nuestra iglesia de Santa María de León. Ninguna queja. Como se dice bien en estas tierras del sur del reino, los pastores siempre tienen que oler a sed. Demasiados lujos para nosotros, quienes solo tenemos el cometido de conducir el rebaño de la iglesia en nuestro reino. Gracias, don Cipriano. Por favor. Y vos, don Roilán, obispo de Oviedo, a cuya diócesis pertenece la villa de Collanza. Así es, señor. Me gustaría haceros una pregunta. Quizás sea un poco extraña, pero os veo muy contentos y llegasteis ayer de viaje. La pregunta es, ¿duro trayecto o placentero viaje? Siempre placentero, señor, aunque ya sabe lo que me demanda. Sí, los ponía. ¿Ha sido todo de vuestro acomodo? Nada, cierre, señor. Bien, bien. Señores obispos, abades de los más importantes monasterios y grandes señores, mucho agradecemos vuestra presencia hoy aquí para la celebración de este concilio en la villa de Collanza. Mucho agradecemos también, especialmente yo, vuestra fidelidad. Vuestra fidelidad es la que legitimiza esta Casa Real Leonesa aquí representada. Gracias. Y puesto que algunos decían es la primera vez que nos vemos, ella es doña Sancha, reina de León, heredera legítima del trono y señora de estas tierras. Yo soy su esposo, Fernando, rey de León. Y, aunque no nací en estas tierras, también soy de cuna real.
nací con el cargo de príncipe de Pamplona. Luego asumí otro cargo, conde de Castilla. Bueno, y esos dos cargos, junto con los problemas que conllevaron, dificultaron mucho que los leoneses me aceptasen como rey. Pero gracias a mi esposa, doña Sancha, que durante más de un año me dio e intercedió por mí ante los leoneses, por fin me abrieron las puertas de la muralla y pude entrar en la urbe regia, en la ciudad de León. Y aún me falta por presentaros acerca de Randulfo, venido del monasterio de Vaqueriza, también en Portugal. Uno de los mejores escribanos del reino, si no el mejor. Aunque eso él, Randulfo, nunca lo reconocería, pues Sancha me ha confesado que la humildad es una de sus múltiples virtudes. Randulfo ha de tomar cumplida nota de todo cuando se trate en esta magna asamblea. Así lo haré el Señor, y quedará cumplida la reverencia para los siglos venideros de todo lo que se hace en este importante concilio de Valladolid. Ya sería vuestro predecesor en esta corte de León, la reina de los ángeles. Don Pedro, siempre habéis cumplido bien. No tenemos ninguna queja. Gracias, mi reina. Y a vos, rey Fernando, os serviré con lealtad mientras seguís contando en mí vuestra confianza y la fortaleza. Son muchas. Sí, muchas gracias. Y este es el documento que redactamos ayer para la inauguración del concilio. Gracias. Me he querido rodear de mi familia para mostrar con ello que ni hay ni habrá distensión alguna en las resoluciones que aquí se van a adoptar. Hemos soportado ya demasiados desacuerdos que incluso nos han llevado a enfrentamientos dolorosos, como el del pasado 1 de septiembre con mi hermano García, en la localidad de Atapuerca. Que Dios lo tenga en cuenta. Nunca debimos llegar a esos extremos. Y os digo una cosa. Su muerte y mi pecado de soberbia me acompañarán el resto de mi vida y me atormentarán hasta mi última hora. Y tampoco he olvidado a vuestro rey, Bermúdez, el hermano de Doña Sancha, muerto en la batalla de Camarón. El pesar y el dolor habitan en mi alma. Lo he confesado públicamente, y aquí está don Cipriano, que puede atestiguarlo, porque él fue testigo de mi confesión pública. En el deseo de purificar mi alma, purgar mis pecados y asumir mis responsabilidades, brindo mi apoyo a la Santa Madre Iglesia de Roma, en esta custodia de las buenas costumbres de mis súbditos. Por ello, os he convocado en los inicios de esta primavera del año de nuestro Señor de 1055, en esta más que impresionante villa de Coyanza, que es patrimonio personal de mi esposa, Doña Sancha, para que deliberemos aquí juntos, de acuerdo con la tradición de los antiguos padres de la Iglesia, y adoptemos luego una serie de disposiciones establecidas en forma de cánones que vendrán a corregir y ordenar la vida de la Iglesia
y las costumbres de los fieles de nuestro reino. Todo ello se ajusta a la línea de lo que nos hizo saber el Santo Padre León IX, fallecido hace poco más de un año. Quisiera compartir que tal era su preocupación que en tan solo 4 años de pontificado realizó nada menos que 12 sínodos. Los fieles de Roma ya piden que sea elevado a la categoría de santos. Y nosotros desde aquí también nos adherimos a esos deseos. Y dado que Collazo pertenece a la diócesis de Oviedo, acercamos a creo que por respeto debéis de ser vos quien cargue con el peso de las deliberaciones que aquí tengamos. Muy agradecido y muy responsabilizado, Señor, por la carga que depositáis sobre mis espaldas. Don Froilán, sé bien que podéis con ella. Por eso mismo os la he encomendado. Cuando queráis, comenzad con la oración. Mi señor es don Fernando de Sansa. Antes de entrar en las consideraciones que vengan a corregir el rumbo equivocado de los fieles, lo que se nos pide. A ver, Flora, siempre parando los ríos. que vengan a corregir el rumbo equivocado de los fieles y del clero, que es el objeto primero de este concilio. Y damos la ayuda del Espíritu Santo, que su gracia nos ilumine y nos guíe a la hora de legislar sobre lo que sea más acertado, siempre para la Santa Iglesia de Dios. Dispongamos, pues, nuestros corazones y acojamos el 20 de agua. Sí, en pie, señores. Al sumo
Dominus Sancti Spiritus, ad sumus peccatum de humanitate sed in nomine tuo, exspeciate congregati. Ahora sí, ya estamos preparados para la importante tarea que nos espera. Y no hacen falta siquiera demasiadas explicaciones, ni siquiera para la nobleza aquí presente. Que no necesitamos explicaciones, dicen. ¿Qué pasa, amigo? Increíble. Por favor, caballeros, me refiero simplemente a que la nobleza se encuentra más alejada de las cuestiones que se debaten en el seno interno de la Iglesia. Ya el Papa León IX tuvo que denunciar algunos problemas de importancia. Don Cipriano, hermano obispo de León, ¿sería tan amable que hace referencia siquiera a uno de ellos? Por supuesto, don Julián, obispo de esa diócesis orense, se impone hablar, en primer lugar, de la amenaza de las herejías que nos llegan a través de nuestros enemigos musulmanes y normandos. Y no solo ellos, también nuestros hermanos cometen herejía. Los dementores de Guillermo el patriarca de Constantinopla, causante del cisma generado el año pasado. ¿Y qué le dicen de las origen de tantos males? El Santo Padre estaba muy preocupado por esta plaga que asola la Iglesia. Compra-venta de cargos eclesiásticos, beneficios espirituales, prebendas. La simonía es una flecha envenenada al corazón de la Santa Madre Iglesia. Y ahora se dan cuenta sus señorías. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde que estallara el conflicto de San Pedro y Simón el Mago? Nada menos que 1000 años han relanzado. Hijos míos, la Santa Madre Iglesia siempre se ha posicionado en contra. No puede ser de otra manera. Nadie dice lo contrario, don Cipriano, pero es que han pasado más de 1000 años. Y algunos han seguido difícil. A pesar de su posicionamiento en contra. Por eso estamos aquí, señores condes, entre otras razones. Conviene reconocer el error y tomar las medidas para erradicarlo de una vez por todas. También estamos aquí para sumarnos al movimiento de renovación eclesial que ya se está dando en otros reinos, como los cánones aprobados en el Concilio de Reims del año de nuestro Señor de 1049. Seamos optimistas, caballeros, que igual ahora van a venir. Claro, en este concilio lo seguimos. Don Cipriano, por favor, redacte el canon para que sea debatido. Y llegado el caso, aprobado. ¿Veis ahora por qué han pasado más de 1000 años? Pasarán otros 1000 y seguiremos igual. El señor obispo de Pamplona, don Juan, me comentó antes de entrar en esta sala que estaba muy preocupado por la vida licenciosa de algunos miembros del clero. Don Juan, Cierto, obispo Fernando, cierto. Es demasiado doloroso referirse a los hechos que están en la mente de todos. La vida absoluta de muchos sacerdotes no invita a los fieles a seguir por el buen camino. Pecan especialmente en dos sentidos: su permisividad en asuntos sexuales
y el apego que tienen al dinero. Toda la razón, don Juan. Propongo que seamos muy estrictos en lo que se refiere a las mujeres que viven en la misma casa que los sacerdotes. No deben de ser otras que sus padres, tías, hermanas, mujeres íntegras y honradas. O amas de llaves. O sobrinas, o su prima, y se le anima. ¡Contengan a esta lengua! Deberían llevar ropajes negros por el cuerpo y también por la cabeza. No sería muy equivocado exigir a los sacerdotes una vivencia en común en la medida de lo posible. La regla de San Benito, con los fundamentos de la discreción, el equilibrio y la moderación que practicamos en mi monasterio de San Andrés, vendrían a ayudar en esa dirección. Además, les alejarían de caer en tentaciones y problemas. Mi señor abad don Gutiérrez, también habría que hablar de la vida de los monjes en los monasterios. Oyéndoles hablar, pareciera que son todos ustedes santos. Cierto, por eso. Y en San Miguel de Escalada son ustedes santos. Porque parece que su rostro se torna ligeramente carmesí, abad Sabarico. Muy gracioso, señora Ferreira. Pero si hay alguien que se me puede reprochar por mí, seré yo y mis hermanos. En mi monasterio de San Miguel de Escalada seguimos la hispana regla de San Isidoro, más nosotros. Pero también hemos adoptado la estricta regla de San Benito, que propongo sea referida a todos los monasterios del reino. Hora en la hora. Esa es la consigna. Nada de tener sed. Y aunque orgullo, nada de sed. El orgullo es este. Vamos. Aprovecho para tratar con usted algunos temas que tienen que ver con el comportamiento de los abades. Pido que ningún monje o monja que haya huido de otro monasterio sea asistido. Deberá ser aprobado, previa consulta con el abad del monasterio del que proviene. Y si esta norma se quebrantó, deben ser excomulgados. No. Nunca. Jamás. Tranquilos, señores abades, tranquilos. Me gustaría contar, a propósito de este pequeño malentendido, una propuesta de norma. Que los abades sean también receptivos a los consejos de sus obispos. Asimismo, se debe prohibir que los monjes, todos, tengan propiedades, a no ser con permiso de su obispo. La riqueza es fuente de pecado si no se administra con sabiduría, generosidad y para mayor gloria de Dios. Se está bien empleado. Siempre le daban pintada. Ahí tenía a diestro y siniestro. En cuanto al peligro de la riqueza, me gustaría consultar a don Guillermo de León y a los señores nobles que esbozan esa sonrisa irónica, que, como buenos cristianos, ellos también deben dar ejemplo, gobernar los súbditos como y no caer en la tentación de convivir de forma contraria, especialmente a los más jóvenes, aquellos preferidos por nuestro Señor. Sobre ustedes, sí digo que son ustedes,
impartir justicia, recaudar tributos y hacer la guerra para conquistar nuevas tierras. Usted, Sabarico, me habla de pobres. Yo le hablo, en algunos casos, de holgazanes. No merecen dignidad ni respeto. Como muy bien sabe, Sabarico, nos gobernamos por el fuero de nuestro señor Alfonso V para nuestro buen gobierno y por el libro de los fueros, heredado de nuestros antepasados y que ilustra nuestras dudas en materia de justicia. ¿No es así, don Diego, que antes de entrar hemos hablado sobre el asunto? Así es. En materia de justicia ordinaria, la referencia indudable es el fuero que ya proclamó en el año 1017 Alfonso, el padre de nuestra Señora Santa, y que sigue vigente para todo el reino, excepto para el condado de Castilla. Sobre este asunto no queda discusión aquí. Por eso propongo que volvamos a la raíz de nuestra reunión, que es la renovación de la vida de la Iglesia. Y en este aspecto sí que quedan muchos temas que tratar. La profecía del gobierno. Una de ellas está en la educación de los fieles. Deben aprenderse de memoria los rezos más importantes del cristiano, tales como el Padre Nuestro o el credo. En ellos están las verdades del fe. Lamentablemente, he visto en algunos monasterios y parroquias que se realizan rezos de lo más extraños. Cualquiera diría que han caído en la gentilidad del politeísmo. Recordad el Concilio de Nicea. No solo los fieles se alejan del camino recto que muestra nuestro Señor, Obispo Cisnán, sino que todos deberíamos reprochar también algo a nosotros mismos. Para profesar en las diferentes órdenes eclesiásticas o aceptar la vida común en un monasterio, debe exigirse una mínima formación teológica. Los postulantes deben saber de memoria todo el salterio, con himnos y cánticos. Sí, bien instruidos, podrán recibir el sacramento del orden correspondiente, administrado por el obispo de la diócesis e invitado de la Cuaresma. Así es, don Juan, estimado obispo de Pamplona. Pero no debemos olvidar y debemos repetir aquello que decía San Juan: lo que abunda del corazón habla la boca. Y por eso apoyo su propuesta del conocimiento de los himnos o los salmos. Que es mucho más importante que los ordenados tengan una fe que guarda lo íntegro. Convengamos también que los ministros de la Iglesia no solo tienen que llevar una intachable vida cristiana, y los signos externos, y la liturgia, cómo debe vestirse, cómo debe celebrarse la Eucaristía, cómo debe estar puesto el altar y qué tipo de panes deben usarse, tipo de trigo en la hostia y el tipo de vino. Vino de los hoteles. Vino de Valencia. O de todo. Y buenos vinos. Todo debe estar perfectamente reglamentado. Tenéis toda la razón, don Cisnán, toda la razón. He llegado a ver en algunas parroquias celebrar la Santa Misa con cáliz de madera. Y esto es verdaderamente indigno para contener la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna parroquia demasiado pobre, el obispado, la diócesis, debe proveer lo que necesite. En este sentido me gustaría aportar un dato interesante. El pasado año recibimos como obsequio de Andaura
quiere decorarlo con sus más preciadas joyas, pues está seguro de que se trata del cáliz del Señor. Mi reina, poseéis la reliquia más preciosa de la cristiandad. Una de ellas, sí. ¿Qué me dices de los restos de la cruz de Cristo encontrados por Santa Elena? Son inigualables. Ahí reside el verdadero símbolo de nuestra redención. Pero tienes razón, mi buen obispo don Froilán. El cáliz viene a ocupar un lugar de privilegio en nuestra colección de reliquias. Colección que demuestra cuán poderoso es el reino de León. El más influyente, sin ninguna duda, de toda España. Naturalmente, el más influyente. Y, con el permiso de los señores, creo que para todos sería un enorme privilegio la Eucaristía con el cáliz del Señor. Todo se andará, Fernán. Todo se andará. Pero de momento centrémonos en el concilio y no nos distraigamos. Efectivamente, estábamos hablando de dignificar el sacrificio de la misión. Se hablaba de qué ropas tienen que vestir los monjes y los congregantes. Yo me avergüenzo cada vez que veo a un sacerdote sin acreditarse la barba. O los monjes que olvidan la tonsura, lo que es más importante. Parece por José en vez de ministros del Señor. O se atrevan a celebrar esa comunidad demasiado corta. Es que yo no importa entenderlo. Os olviden del círculo, de la estola o del preámbulo, tan importante en ese significado para esa ocasión. Y por contrario se atrevan a oficiar con espada y puñal. En cuanto a la vida y costumbres de los presbíteros y de los monjes, había asuntos que deberíamos tratar. No debemos estar presentes en los banquetes, salvo para honrarlos en bodas y en entierros. Las costumbres de estas tierras llevan a que finalicen estos acontecimientos en banquetes que lo único que nos llevan es a cometer el pecado de la gula. Eso debemos prohibirlo taxativamente. Pues el señor abad no está de pasar hambre. Se queda hoy sin cenar. Estáis en lo cierto, señora Bárbara. La gula es uno de los 7 pecados capitales, no menos peligrosa que la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia, la pereza o la avaricia. Lamentablemente, señores, no estamos en tiempos para ser ejemplo de nada. Sean ustedes un poco condescendientes. Los pobres campesinos y los burgueses no encuentran demasiados motivos para celebrar la alegría. La vida en estos tiempos es demasiado dura, en los que una raza de nuestros enemigos musulmanes de destruir las casas, arrasar los campos, perder la libertad o la vida. Cierto, las razas de los musulmanes nos están causando tremendo daño. Entendemos lo que demanda el señor Cortés, pero lamentablemente la Iglesia legisla para el pleno, no para los fieles en general. Claro que puede comer y beber, deben practicar el ayuno y la abstinencia,
comer un día los viernes. Una comida. Señor conde, no me haga preguntas de cómo llevar a la práctica de dichos preceptos. No peor que alguno de ustedes, sin duda. Parece que no se ríen ahora los señores jóvenes, y menos se van a reír, porque hay que determinar obligaciones para todos los cristianos. Deben acudir a la iglesia los sábados por la tarde y oír misa los domingos. Y para poder cumplir con estas exigencias es necesario prohibir en esos días cualquier tipo de trabajo seguido. Algo que se debe recomendar la necesidad de no emprender viajes, especialmente los domingos, a no ser que sea por motivos de oración, visita a un enfermo, entierro o acometida de moros o normal. Bien apuntado, hermanos amarillos. Si exigimos algo, hay que dar facilidades para que esa exigencia se cumpla. Hay días que deben ser santificados en memoria del Señor. Yo quiero insistir a los consagrados que declaren excomulgados a aquellos que cometan determinados pecados. Por favor, hasta ahí podríamos llegar, carajo. Serán excomulgados aquellos que, habiendo sido apercibidos, persistan en el error. Ya nos recuerda San Mateo la frase del Señor: os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay algo que debe quedar claro en este concilio. Hay que legislar en materia del derecho de asilo de los pobres en los monasterios y parroquias. Acogerse a sagrado es fundamental y salvo lo que la Santa Madre Iglesia viene insistiendo desde los tiempos de San Agustín. Pues estoy totalmente de acuerdo. Eso sí que nos distingue de la barbarie cristiana. Desde luego, es algo fundamental. Claro que sí, conde. No debemos retroceder en este sentido. El derecho de asilo ha de extenderse a los alrededores en un mínimo de 30 pasos. Además, los castigos han de ser severos y los que desobedezcan deben ser excomulgados. Estoy totalmente de acuerdo, señor obispo de Pamplona. Y yo haré cumplir y cumpliré todo lo que en este concilio se acuerda. Obispos, abades y señores, esta medida me satisface doblemente. Por un lado, reconoce un derecho básico y por otro, aquel que lo infrinja. Vive Dios que todos estamos de acuerdo. Cuenten con mi obediencia y con mi espada. Cuenten con mi obediencia y con mi espada. Cuenten con mi obediencia y con mi espada. Bien, después de tan fructíferas aportaciones, es momento de ir concluyendo. La satisfacción del trabajo bien hecho. Así pues, legislaremos en este sentido. Gracias. Gracias, Ramulfo, habéis tomado vida nota de todo cuanto se ha hablado. De esta jornada. ¿Podríais resaltar algunos de los puntos más importantes? De acuerdo con lo dicho en este concilio, quedarán para la posteridad los siguientes cánones. El canon primero apuntará el régimen de vida de los cristianos, así como la adaptación de los templos. El canon segundo aconseja la regla de santiamiento para todos los monasterios del reino. El tercero viene a desarrollar el régimen jurídico de las iglesias
necesidad de que los condes, familias y patronos, etc., administren la justicia conforme a la ley. Los siguientes cánones son un orden, determinan aspectos concretos de la vida de la Iglesia, como la oración del ayuno, el derecho al salud exterior, etc. Esto es un suscrito resumen. Bien, Ramiro, muchas gracias. Pero aún habéis de anotar 2 cánones más. El primero, todo lo acordado en este concilio se aplicará inmediatamente en los nuevos terrenos conquistados y en los que ya forman parte del reino también, pero con la salvedad de que quienes ya tienen unas leyes previas se respetarán, como es el caso de Castilla, por ejemplo. Y el segundo canon, y más importante, que seguro que está a satisfacción de todos. Los súbditos juran lealtad a su rey. A mí, ¿no es cierto? Pues yo, su rey, me comprometo a cuidar y velar por su seguridad. Y me obligo a ser el primero en cumplir todo lo aquí establecido hoy. Bien. Bien. Obispos, les haremos llegar una copia de cuanto se ha hablado hoy aquí, de los cánones. Abades, personalmente me encargaré de que les llegue una copia y a los abades que no han podido venir, también. Nadie en todo el reino, y nadie es nadie, podrá incumplir estos cánones excusándose en la ignorancia, excusándose en no saber que existía. Que así sea. Que así sea. Así, poco más o menos, debieron de transcurrir los hechos y las discusiones que se produjeron en la primavera de ese año de 1055 en las propiedades de Doña Sancha, en esta villa de Collanza. Una reunión, sin ninguna duda, de la mayor importancia. En primer lugar, porque un concilio de este tenor era algo que no había tenido lugar en siglos, desde la época de los visigodos. El primero que venía a ocuparse de los asuntos de lo que significaba la primera y más importante preocupación de nuestros antepasados en aquellos momentos difíciles de guerras en las que se jugaban la vida, la relación con la trascendencia a través de los ritos, las costumbres y la forma de vivir la fe. Y eso ocurrió aquí, en esta villa del sur del Reino de León que vino, entonces, a sumarse a los grandes hitos de esta tierra en aquellos siglos. Entre el Fuero de León de 1017, 1020 y las Cortes de 1188, brilla entonces con luz propia el Concilio de Collanza, que tendrá su continuidad en el de Compostela del año siguiente.
En este se pasará revista y se insistirá en la mayoría de los puntos aquí tratados. En esto, como en casi todos los aspectos de la vida, no es fácil cambiar una dinámica cuando se ha establecido la fuerza de la costumbre. Gracias por su atenta escucha. Gracias por el apoyo de los que nos han ayudado a traerles este recuerdo en vivo, especialmente al excelentísimo ayuntamiento de esta villa. Gracias a los actores y un consejo para todos ustedes. No olviden sus raíces, nuestras raíces. Sin ellas, como se suele argumentar, seremos una hoja que mueve el viento a su capricho. Como dejó escrito Víctor Hugo, hagan como los árboles, cambien de hojas, pero conserven sus raíces. También el gran Cicerón nos recordará siempre que la historia es la maestra de la vida. Así que, quien olvida su historia está condenado a ser siempre un niño. Perder las raíces significa, en suma, no saber de dónde venimos, y sin ese conocimiento es difícil saber hacia dónde vamos. Conservemos, pues, y valoremos nuestras raíces. Defendamos nuestra historia y no permitamos que otros vengan, la cambien, nos escriban otros libros y aleccionen con ellos a nuestros hijos. Nuestros predecesores no nos lo perdonarían y los que recojan el testigo, mucho menos. Sigan progresando en el conocimiento y protección de lo nuestro. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo haría por nosotros? Muchas gracias de nuevo y sean felices.
nada está inventado. Es cierto que en los documentos que nos dejó en el libro prévio nuestro querido de la Cariza, nuestro querido Fernando bueno, quiero decir que todo esto son personajes que yo me saqué de la información que llevo trabajando desde hace un tiempo. Y en este sentido quiero dar las gracias a una persona que hay por ahí. Espero que Fernando, el día del Castillo, te pediría por favor si estás completamente. Muchísimas gracias, Fernando. Esto surgió en una melodía de la Feria del Vino y amigos humanos la voz en off, los sabales Sabanitos de San Miguel de Granada. Porque va a ser una idea de León. Hemos hablado a Gutiérrez de San Andrés de Navega. Producciones, escenografía, montaje, sonido, aquí hay producciones de Camino, bueno, de Mar, Marta, Miriam, los dos Raúles y Víctor. En la escenografía, así, tenía compromiso, cuando lo teníamos todo preparado para hacerlo ahí delante del castillo, pues es complicado, es difícil, pero bueno, esperamos no haber decepcionado en ese sentido. Colaboradores de un audio y grupos de sonido que creo que esto está bastante bien. El vestuario, como de las dos muchachas que estaban repartiendo políticos, se debe a la memoria de María de los Santos, fallecida hace ya 2 años. Y el de ahora se ha hecho. Sí, nuestros músicos, aires del